¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos son gentiles. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo difícil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se glorie en el Señor. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Se escuchó? ¿Sí? Creo que voy a sacar esto para ver mejor. Ya, ahora sí. Oremos. Pidamos al Señor que nos dé un buen tiempo de meditación ante su palabra. Todos necesitamos su palabra. Padre, te damos las gracias, Señor, porque hoy día tenemos tu palabra, Señor. Podemos ir a ella, tenemos nuestra Biblia abierta, Señor. Gracias, Señor, porque tu pueblo se reúne hoy día, Señor, alrededor del mundo, Señor. Te damos las gracias por eso. Te pedimos, Señor, especialmente por los lugares donde está complicado reunirse, Señor, principalmente en Siria, Señor, donde han muerto tantos hermanos nuestros, Señor, y donde han cerrado iglesias, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, para que tú los fortalezcas, para que tú proveas de todo lo necesario, Señor, para que el resto de la iglesia, Señor, también pueda preocuparse por ellos, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que sigas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Súper. Imagínate esta situación. Llegas el lunes a tu oficina, preparado, respondes los correos que tenías pendientes durante el fin de semana, después te vas a tomar un break y llega un compañero ahí de trabajo y empieza a contarte de cómo su hijo, cómo le tuvo que comprar preservativo a su hijo porque está iniciando una relación. O imagínate que llega alguien, están conversando y empiezan a hablar sobre la marcha feminista que pasó hace una semana y uno de tus compañeros de trabajo empieza a insultar a las mujeres que participaron. O tal vez un compañero de trabajo que encontró la forma de pagarle al proveedor para que les compre sus productos. Tú estás con pocas lucas, necesitas la plata, necesitas el proyecto y esta es la solución, ¿cierto? O ya aprovechando que están los chicos de GBU, llegas el martes, tienes clases de cálculo y llega tu profe con toda la ilustración alemana y te dice la Biblia es bonita, no es palabra de Dios. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondemos con la sabiduría de Dios en el día a día? Parte de lo que Pablo está diciendo en Corintios nos ayuda a responder esto. La semana pasada, Alan, terminó hablando sobre las divisiones de la iglesia.
¿cierto? ¿Se acuerdan? Y ahora esta semana nos va a empezar a hablar sobre la sabiduría, un tema completamente nuevo sobre la sabiduría y el poder de Dios, un tema completamente nuevo, totalmente diferente al anterior, ¿o no? ¿Será un tema desconectado del anterior? Efectivamente, no está desconectado. Los corintios estaban tentados, entre muchas cosas, a hacer alianzas con otros. El consejo de Pablo no es solamente manténganse unidos. ¿Están con problemas de desunión? No es simplemente manténganse unidos. Pablo quiere cuestionar la raíz de dónde aparece esa división. Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 3, en este capítulo, porque después en el capítulo 3 va a volver a retomar el tema de la desunión. Así que vamos viendo cómo Pablo va desarrollando el tema de la sabiduría humana versus la divina y qué significa eso. En la primera sección, me gustaría pedirte que tuvieras tu Biblia a mano, porque son muchos versículos, no vamos a ver todos, pero sí que pudieras ir viendo. La primera sección de los versículos 18 al 25 hablará sobre la sabiduría y el poder de Dios. Y no se leyó, pero me gustaría fijar tu atención en el versículo anterior de esta sección, con el que Aldo terminó la semana pasada. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Cuando se habla con discurso de sabiduría humana, se corre el riesgo de que la eficacia de Cristo, la eficacia del mensaje, pierda poder. Esta es una advertencia fuerte. En el 18 ahí comenzará a desarrollar una idea. En el versículo 18 él declarará una tesis que lo acompañará durante todo su mensaje. Y dice, si lo leemos, dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Según este versículo, solo hay dos tipos de personas: las que se pierden y las que se salvan. Las que creen que el mensaje de la cruz es locura y los que creen que el mensaje de la cruz es poder de Dios. Solo hay dos tipos de personas. Y puede ser que justo estás pensando, oye, este sermón es re bueno para un amigo que no cree en el Señor. Yo estoy acá, obviamente creo en el Señor. Pero si esa es tu idea, permíteme recordarte, querido hermano, que esta es una carta a cristianos. Es una carta a una iglesia cristiana. La gente que no cree en la cruz no está buscando la sabiduría de Dios. Por algo no lo cree. Las personas que se pierden menosprecian la sabiduría de Dios, pero ya tendrá su juicio. El problema viene cuando la iglesia menosprecia la sabiduría de Dios. Y hermanos, podemos correr ese riesgo. Tenemos que estar atentos. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Siguiendo con la lectura, en el versículo 20, Pablo hace un cuestionamiento sobre la erudición del momento. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de la época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y pasa que en el tiempo en el que está escribiendo esto, la cruz se veía de dos formas. Por una parte, de los judíos, los judíos veían como un fracaso a Jesús, porque Él murió en un madero, según la ley del Deuteronomio. Cualquiera que moría en un madero estaba maldito. Ellos no vieron lo que estaba pasando ahí, no vieron que Jesús estaba asumiendo la maldición nuestra. Por otra parte, para los griegos, que una corriente, una filosofía más cercana a la nuestra, ellos buscaban una sabiduría superior, una sabiduría que saliera de sus especulaciones filosóficas, de sus preceptos. Buscaban una buena retórica en lo que decían. La idea de que el Hijo de Dios, de un Dios cualquiera, pudiera morir en una cruz
era un sinsentido, era una locura, no se acomodaba a lo que ellos pensaban. El problema es que los corintios, ya sea que por su pasado o porque estaban viviendo ahí, estaban adoptando esa idea. Si se acuerdan del versículo 12, el anterior, yo sigo a Pablo, otros afirmaban yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. Y la razón por la que pasaba esto era porque buscaban los mejores oradores, o los que podían hablar mejor o que tenían mejor sabiduría. De hecho, a Pablo lo menospreciaban. Si después pueden ver en 2 Corintios. El principal problema de los corintios no era en sí el tema de la desunión, sino la falta de conocimiento y aplicación de la sabiduría y el poder de Dios. Esa era la raíz de su problema. Pablo constantemente vemos que es un profundo teólogo, pero a la misma vez muy práctico. Ve desde dónde está, qué es lo que está pasando afuera, busca lo que está pasando en el interior. Volviendo un poquito al anterior, en el versículo 19 hay una cita, si te fijas, una cita a Isaías 29. Y voy a leer un pedacito del 13 al 14 que dice: el Señor dice, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Ese era el riesgo que estaban corriendo los corintios. Su corazón estaba lejos de una adoración sincera. El problema de los corintios es que su corazón aún no entendía el valor y la profundidad de la sabiduría y el poder de Dios, manifestado en todo su esplendor en la cruz. No lo estaban viendo y estaban buscando afuera, en otras partes. Posiblemente las burlas, el menosprecio de los que estaban ahí en alrededor, en la zona de Corinto, hicieron que minimizaran el mensaje de la cruz. Pablo les dice: los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que el mensaje que Pablo le está diciendo a los corintios. Ese es nuestro mensaje. Esa es la raíz de nuestro mensaje. Realmente, si es que no estamos predicando eso, la cruz de Cristo pierde eficacia. Podemos ver lo grave que es no centrarnos en el mensaje de la cruz. Debemos ser celosos, por supuesto, en el púlpito, en lo que se enseña en el Club de Jesús, en los GPS que ahora van a iniciar, pero también en nuestro día a día, en nuestra casa, con nuestra familia. En el día a día también es necesario ser celosos con lo que hablamos, con lo que decimos. Y la razón también es interesante porque, si te fijas, hay otro elemento asociado a la sabiduría, y es que es poder. ¿Cierto? Hay sabiduría y poder. El poder de Cristo es el poder de Dios. Y lo repite constantemente. Y la pregunta es: ¿poder para qué? Poder para salvar, para transformar vidas, y un poder efectivo. Es precioso ver cuando una persona se vuelve al Señor y de una vida completamente desordenada o perdida tal vez, y ver al otro lado cómo Cristo cambió a esa persona, cómo Cristo nos ha cambiado a nosotros mismos. Solo hay un poder que puede reclamar eso, y Él es el poder de Dios. Ninguna sabiduría ni filosofía humana va a alcanzar para salvar a alguien. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque simplemente un mensaje falso provee una salvación y un poder falso, sucedáneos. El mensaje verdadero trae transformación, trae vida eterna. Por eso somos celosos con el mensaje. Cuando tus amigos después del trabajo te pregunten: ¿en serio crees que existe un Dios? Y ese Dios envió a su Hijo a morir en una cruz.
Importará dos cosas en nuestra respuesta: lo que creas y lo que digas. ¿Cómo vamos a responder? Al igual que los corintios tuvieron que responder ante la sabiduría imperante, ¿cómo nosotros vamos a responder? Hay un matemático muy famoso que se llama John Lennox. Una vez un periodista le preguntó: ¿por qué adorarías a un Dios que prohíbe comer del árbol de la sabiduría, ya que tú eres un hombre muy sabio? ¿Por qué adorarías a un Dios que te quiere mantener ignorante? John Lennox respondió: es una pregunta interesante. Y es una pregunta interesante porque fue hecha primeramente por una serpiente, haciendo alusión a Génesis. Dudar de la sabiduría de Dios es una idea que nace en la mente de una persona no regenerada y de Satanás. Comparten ese mismo pensamiento. Y con lo anterior, Dios no está en contra de la sabiduría, de que busquemos sabiduría. Creo que es válido aclarar eso, y después Pablo lo va a decir. Lo que está en contra es en esta aparente sabiduría de cuestionar a Él, de cuestionar la validez de la cruz de Cristo o su existencia. Cosa común hoy en día. Satanás hará dudar de la bondad de Dios. El mundo encontrará una locura el mensaje de la cruz. La filosofía imperante se burlará o le dará lo mismo, lo que la palabra de Dios tenga para decir. No la toma como palabra de Dios. Lo que no puede llegar a ocurrir, amada iglesia, es que su propia iglesia dude del mensaje de la cruz, de que es poder de Dios para salvar, de menospreciarla cuando no es lo primero que hablamos, no es nuestra fuente de donde salimos a responder preguntas. Ejemplo triste es lo que ocurrió con parte de la iglesia en Inglaterra, en el que por medio de una encuesta grande quisieron escuchar lo que el pueblo o la gente quería decir. Y hoy en día tenemos lo que está pasando en la iglesia en Inglaterra, que están aprobando bendiciones homosexuales. Eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. Eligieron creer la cultura antes que la palabra. Gracias a Dios tenemos muy buenos ministros en nuestra iglesia. Ministros que aman la Escritura, líderes que aman la Escritura. Pero también tenemos que estar atentos. Los corintios cayeron en la tentación de ocupar sabiduría humana para acomodar el mensaje, o para que sus vidas respondieran a esa sabiduría humana. Y en los versículos del siguiente, del 16 al capítulo 2, 5, les dará ejemplo de ellos mismos. Los corintios olvidaron que muchos de ellos no eran sabios, poderosos o de cuna noble en términos meramente humanos, dice el versículo 36. Como gracias Pablo por recordar lo que éramos. Le está diciendo: ustedes no eran eso, ustedes no llegaron a conocer el mensaje por medio de esos elementos. Ustedes llegaron a conocer el mensaje por el poder de Dios, por el poder de la cruz. Y ahora, y esto es lo lindo del poder de la cruz. Y ahora ustedes están unidos a Cristo Jesús, de Él que han recibido justificación, salvación y redención. En otras palabras, el mensaje de la cruz funciona. El mensaje de la cruz tiene fruto. Es sabiduría y poder de Dios. Y después de eso, Él mismo se pone como ejemplo. Dice, Él no fue con gran elocuencia y sabiduría, sino solo con el mensaje de la cruz. Y acá, más que explicarlo, me gustaría leerlo, que creo que es muy explícito. Del capítulo 2, del capítulo 2, del versículo 2 al 5, del 1 al 5 dice: me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios.
La reflexión que me viene de esta cita es que tal vez si no estamos siendo efectivos en la comunicación del mensaje, en la predicación, puede ser porque simplemente no estamos hablando con demostración del poder del Espíritu. Reflexión personal de cada uno de nosotros. Puede inclusive que sepamos la correcta doctrina cristiana, pero que simplemente no es una verdad que fervientemente estamos viviendo. Puede ser que nuestra predicación está basada en palabras sabias y elocuentes, palabras que a la sociedad le parecen bien, pero sí la demostración del Espíritu Santo. Pablo nos está ejemplificando que ese no es el camino. No debiéramos buscarlo. Ahora, esa fue la primera parte, ¿cierto? La exposición del problema. En la segunda parte nos va a decir cómo solucionarlo, ya está más cortita. La segunda parte nos va a decir cómo debemos ocupar correctamente la sabiduría de Dios. Y es que Pablo no está en contra de la sabiduría, de generar sabiduría. Está en contra de ese pensamiento que menosprecia o menoscaba la cruz, menosprecia la revelación. Mi hermana estudia bioquímica y decía que se sentía incómoda porque tenía muchos profesores que eran ateos, que menospreciaban mucho la fe. Yo le decía que de cierta forma, ella como cristiana tiene más que hacer ahí que todos ellos. Y es porque la ciencia moderna proviene de un entendimiento cristiano, sabiduría cristiana. Los primeros científicos fueron monjes. Los colegios públicos, los hospitales públicos, la abolición de la esclavitud, el cuidado del pobre, son productos de sabiduría divina, no son productos de sabiduría de tierra. Todo esto nacieron en una Europa cristianizada. El poder de Dios es efectivo. Ahora, y esto es lo que me gusta de Pablo, ¿cómo va a alentar a los corintios para que no caigan en eso? Simplemente les recuerda que los que ya tienen. Pablo no les va a decir, no hagan eso simplemente. Les va a decir, dense cuenta de lo que tienen. En el capítulo 2, versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Corintios, dense cuenta de lo que se están perdiendo. Están eligiendo una sabiduría que no viene de Dios y la están cambiando por algo que sí viene de Dios, del Creador. En la lucha por la superioridad intelectual o la erudición, Pablo la confronta con simplemente recordándoles que los corintios tienen todo. La pregunta implícita de Pablo es, ¿por qué están buscando algo más? Si ya tienen todo por medio del mensaje de la cruz. ¿Por qué buscan la sabiduría en algo que no va a funcionar? El capítulo 2, versículo 6 es evidente, dice, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o sea, los cristianos, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Están cambiando toda la sabiduría de Dios por algo que no va a quedar en nada. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Y el mensaje para nosotros también. Y a veces ese choque necesariamente entre la filosofía, entre una persona madura cristiana versus una persona que no conoce al Señor, muchas veces no va a haber un puente en común. De hecho, no va a haber un puente en común. Porque uno está hablando de sabiduría que viene del cielo y otro está hablando de sabiduría que le es incapaz de entender, que va a quedar en nada. Tenemos que ser conscientes de eso. Muchas veces al hablar con personas que no conocen el Evangelio. Ser amorosas,
presentar el Evangelio lo más posible, orar por las personas, pero teniendo en cuenta de que a menos que el Espíritu Santo les revele quién es Él a esta persona, no vamos a poder tener un puente en común. Dicho de otra forma, no van a poder influir en las decisiones que tomemos como iglesia sobre cómo hacer las cosas. No debiera influir. En versículo 14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él es locura. No puede entenderlo, dice, porque hay que discernirlo espiritualmente. Una vez conocí a una coreana que no hablaba nada de español. Nos juntamos a conversar y solo era como por traducción de teléfono. Fue la conversación más desgastante que he tenido. Me hacía preguntas, ¿y de qué opinas de esto? Yo le decía, ¿de qué? De lo que recién te dije. No sé lo que me dijiste. No, fue una conversación de 3 horas muy desgastante. A veces puede ser esto la forma en lo que este tipo de conversación. Ahora, el versículo 15 dice, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie. En esta era del Espíritu, el Espíritu está en la vida del creyente. Dios está en la vida del creyente y el creyente puede llevar la perspectiva de Dios a cada aspecto de la vida cotidiana, de discernir con la voluntad de Dios. ¿No es eso precioso? Si hemos creído en Cristo y el Espíritu está habitando en nosotros, tenemos el privilegio de poder entender el mundo como el Creador lo hizo, de discernir todo según la voluntad divina. Evidentemente, también tenemos que conocer la voluntad divina, ¿cierto? Tenemos que conocer la Escritura, tenemos que pasar tiempo de oración, buscando, y como todo en la vida, requiere trabajo. No hay caminos cortos para una revelación interna inmediata. El Señor lo puede hacer, pero Él ha decidido por medio de su Escritura revelarse, por medio del estudio profundo, de la oración, de la búsqueda. Lo lindo de este pasaje también es que, no sé si te fijaste en esta segunda sección, constantemente está hablando de nosotros. Él nos está elevando, nos está diciendo, yo tengo una capacidad que ustedes no tienen. Dicho de otra forma, de una manera más local, los que estamos a tiempo completo estudiando la palabra o dedicando tiempo, no somos de una especie de élite. Todos tenemos la capacidad de conocer al Señor de la misma forma, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ese es el privilegio que tenemos, que Pablo le está recordando a los corintios. Ustedes tienen todo para conocer al Señor. Ahora, y con esto termino. Fíjate cómo termina la última parte de esta sección, el versículo 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Amado, tienes la mente de Cristo. Conversaba recién con Douglas sobre el de la ansiedad, que hoy día está tan común, de lo que también me pasa a veces. Qué lindo poder recordar que tenemos la mente de Cristo y predicarnos esa verdad, esa seguridad ante todo lo que pueda estar pasando. Entonces, hermano, para ir cerrando, cuando llegue el lunes a tu oficina o tengas que responder con la verdad de la Biblia, cuando te increpen por tu creencia en la universidad, en tu trabajo, recuerda que se te dio la mente de Cristo. Se te dio todo para poder discernir y anunciar un mensaje que es sabiduría y poder de Dios. Mil disculpas por interrumpir, pero hay un auto que está tapando la salida de un vecino, es un Suzuki Swift.
Si es de alguno de ustedes, por favor, que lo mueva inmediatamente. Gracias. Y sigamos en la lección. Bueno, cosas que pasan por estar en una comunidad y está bien que pase, estamos inmersos, estamos en medio de vecinos y sería mejor a que estar alejados de eso, ¿cierto? Es bueno ser interrumpido por los vecinos para que por lo menos se contestamos. Queridos, tenemos la mente de Cristo y providencialmente, o como por diosidencia, justo hoy día leímos Proverbios 2 y me gustaría terminar leyéndolo, volviendo a leer los primeros 3 versículos. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras, si atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como el tesoro escondido. Dios hablando, diciendo, pídeme sabiduría, pídeme inteligencia. Dios está con los brazos abiertos, pídeme, te quiero dar eso. Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría y conocimiento y ciencia brotan de sus labios. El Señor quiere darle esa sabiduría. No la está restringiendo, Él quiere darla, quiere que sus hijos la vivan, quiere que sus hijos la disfruten. Decisión de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer al terminar el culto? Mañana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Oremos? Padre, te alabamos, Señor, y te damos las gracias. Gracias, Señor, porque estás como un Padre amoroso que quiere darle lo mejor a sus hijos, Señor, que quiere darse a sus hijos, Señor, que quiere entregar esta sabiduría preciosa, este poder de Dios, que quiere entregar la cruz de Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, para que nos des sabiduría, discernimiento, para que nos des poder de Espíritu, Señor, para caminar de esta forma, Señor. Para que cuando tengamos que enfrentarnos a estas preguntas difíciles, Señor, a estas preguntas que nuestra respuesta no es lo moralmente correcto en esta época, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con valor y creyendo, Señor, que es la verdad, Padre. Que no hay una verdad a medias, Señor. Hay una verdad que es la tuya, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que sigas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.